Dios les bendiga, apreciados hermanos, y a todos los amigos que pueden estar acá hoy también, como hace 8 días, viendo Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Estamos contentos de poder llegar hasta donde usted se encuentra, bien sea en su casa, descansando, en el trabajo, en el viaje en el que está. Las ventajas del internet hoy en día nos permiten podernos estar comunicando con usted y agradeciéndole este rato que saca para estar acá con nosotros y mirar algunos textos de la Biblia y hablar acerca de Dios, que es el tema que nos ha reunido en estos últimos programas, hablando acerca de cómo es Dios. Ya este es el tercer programa que hablamos acerca de los atributos divinos, cómo es nuestro Dios. Y no vamos a hacer un recuento de todos, ahí están grabados los programas por si usted de pronto no los ha visto, pero sí queremos empalmar con lo que estábamos hablando hace 8 días, hablando de la eternidad de Dios. Decíamos que nuestro Dios es el único ser que no tiene principio ni tiene fin. Todos los demás seres espirituales o físicos como el ser humano no son inmortales. Estos seres fueron creados y al ser creados pues ya dejan de ser eternos, aunque su fin, el propósito final sea la eternidad, sin embargo tuvieron un principio, pues nuestro Dios no. Eso es acerca de la eternidad. Creo que ahí quedamos con mis compañeros que están hoy con nosotros, extrañando al hermano Thomas Harrison, para quien va nuestro saludo, esperando que Dios obre su salud. Está un poco delicado, pero ya estará acá seguramente en el siguiente programa con nosotros. Estamos orando por su recuperación. Mis amigos y hermanos, aquí está el misionero William Díaz y el pastor John Freddy Otálvaro, quien está aquí en Estados Unidos, cerca a Boston, en la ciudad de Chelsea, Massachusetts. Y este servidor, Adonai Rojas, acá en Poughkeepsie, en el estado de New York. William Díaz está en la isla de Aruba, trabajando como misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, ¿no? O bueno, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero en Aruba se llama Iglesia Pentecostal Unida, ¿verdad? O de Aruba. Unida de Aruba. Unida de Aruba. Bueno, hermanos, aquí estamos. Bendiciones para todos y vamos a seguir hablando entonces de este tema. Y creo que el hermano William puede comenzar el otro atributo que tenemos para hablar acerca de estos atributos demás que estamos tratando hasta ahora. Son los conocidos también teológicamente como los atributos naturales, ¿no? Que definen la esencia del ser, lo que Dios es. La inmutabilidad, un atributo muy controversial también, hermano William. Gracias, hermano Adonai. Un saludo para usted, para Freddy. Qué bueno saludarles a toda nuestra amable audiencia. Y bueno, como bien decía Adonai, hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios y ellos están correlacionados o en sí tienen que ver con la naturaleza de quién es Dios. Y hablando de esa naturaleza de Dios, Él tiene una serie de atributos que son únicos y exclusivos de Él. Por lo tanto, no los tiene ningún otro ser, ni ángel, ni espíritu, ni ninguna hueste celestial en la que quisiéramos entrar a hacer alusión. Solo son únicos y exclusivos de Dios. Y del que vamos a comenzar hablando en este momento es de la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutabilidad tiene que ver con no cambia. Y es precisamente la manera en que Dios, en su actuar, en su ser, en su naturaleza, procede. Y tenemos que decir en ese aspecto que los atributos de Dios nunca cambian. Y está sustentado en la Biblia. El libro de Malaquías, en su capítulo 3, versículo 6, nos está diciendo, el Señor está diciendo a través del profeta, porque yo Jehová no cambio.
por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que si algo necesitamos entender en todo este proceso, es que Dios en su naturaleza no cambia. Sin embargo, viene una pregunta que muchas personas hacen y que creo que a mis compañeros se las han planteado en algún momento. Y si Dios no cambia, ¿por qué entonces la Biblia dice que Dios se arrepintió? Allá en Génesis, en el capítulo 6, entonces dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y escuche esto, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Aquí es interesante poder entrar un poco en este paralelo. Dios no cambia, pero entonces, ¿por qué aparece un versículo y en algunos aspectos se dice que Dios se arrepintió? Tenemos que partir de la premisa, Dios no cambia. Dios no cambia, esa es su naturaleza, por lo tanto, Dios en lo que Él es no va a variar. Pero sí vale la pena decir algunas cosas, y es que a veces el comportamiento, la actitud, la forma de actuar del ser humano lleva a Dios no a cambiar, pero sí a alterar algún rumbo en la línea del pensamiento. Y permítame decirle, el pasaje del que estamos haciendo mención en Génesis capítulo 6, realmente frente a él se plantean algunos aspectos. Uno de ellos, y en el que quiero hacer énfasis en esta oportunidad, tiene que ver que el hebreo es como un idioma que es sencillamente, pero estamos hablando de en aquel tiempo, estamos hablando de 4,000 años, 5,000 años atrás, sus limitaciones, su tiempo, sus palabras, sus vocablos estaban más limitados. Eso hace que al no tener un léxico tan amplio, una sola palabra, como en todos los idiomas, tiene muchos significados. No obstante, en aquellos idiomas donde había más escasez de sinónimos o de palabras para referirse a algunos aspectos, pues se usaban palabras que tenían algún significado similar. A veces podía caer en cierta manera en un antagonismo, en tratar de contradecir algo. Y es precisamente un ejemplo. Así que no es que Dios haya cambiado, pero sí le dolió a tal punto la actitud del ser humano, el pecado del ser humano, y entonces llevó a Dios a dolerle, a tener un sentimiento en su corazón. Pero eso no quiere decir que Dios cambió. ¿Y por qué Dios tuvo un sentimiento? Porque Dios es precisamente un ser que siente, que se duele y que le dolió la actitud de el ser que había creado, el cual era el más especial de toda su creación. Hay otro caso en el que se plantea, y es el caso de Nínive. Cuando se habla de Nínive, entonces la Biblia dice que Dios cambió los planes sobre Nínive. Le había dicho a Jonás que iba a ser destruida, y Dios cambió los planes sobre el juicio que había sobre Nínive. Pero note algo, Dios no cambió en su naturaleza, cambió al ver la actitud de ellos en algo que estaba establecido hacia los habitantes de Nínive. Pero la naturaleza de Dios no cambia. Dios es santo, sus atributos que hemos hecho mención ya son los mismos. Dios no va a variar en toda su estructura, pero puede cambiar frente a algunas actitudes, comportamientos, y eso no desdibuja en ningún momento a Dios, ni dice que Dios cambió. Bien, no sé, John, si tiene algo más para complementar aquí la respuesta del hermano William respecto a esta inquietud de algunos, ¿no? Bueno, si Dios no cambia, entonces, ¿por qué se arrepiente? Bueno, un saludo para todos, igual para Adonai y para William. Qué bendición una vez más estar aquí dirigiéndonos a ustedes, y gracias por estar atendiendo esta transmisión. Bueno,
Dios no cambia, Él es inmutable. Eso es una bendición, saber que nuestro Dios no cambia, porque eso le da una seguridad enorme a todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Imagínese usted, imagínese uno con un Dios que cambia de parecer cada rato o que sus atributos cambian. Eso se vuelve algo que nos genera un montón de inestabilidad, ¿no? Entonces fue precisamente esa manifestación o esa revelación del nombre de Dios a Moisés ahí en la zarza, cuando le dijo que fuera a los hijos de Israel, y que Moisés le dijo, y bueno, y si yo voy, ¿y qué les voy a decir? Que quién se me apareció, que cómo es su nombre, yo qué les voy a decir. Entonces el Señor le dijo, dígales que yo soy el que soy. Esa declaración, que es la que se traduce hoy en día como o de donde se toma la palabra Jehová o Yahweh, significa, habla de la inmutabilidad de Dios, significa el que es. En otras palabras, el Dios que no cambia. O sea, Dios le quería dejar saber a Israel de que las promesas que le hizo a los patriarcas seguían vigentes, a pesar de ellos haber sido esclavizados esos años y todo lo que había pasado con ellos. Ese pacto seguía en pie y el Señor no había cambiado. Entonces, esa podríamos entonces decir que eso es lo que va ligado a lo que podríamos llamar la fidelidad de Dios, ¿no? Debido a que Dios no cambia, entonces Él es fiel. Ajá. Y debido a su fidelidad, entonces nosotros podemos tener esa seguridad, podemos tener confianza, podemos tener esperanza en Dios, porque pues Él no cambia de parecer. La Biblia dice que Él no es hombre como nosotros, y Él no es hijo de hombre. ¿Cómo es que dice? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces las veces que habla así, correcto, esas veces que habla de Dios arrepintiéndose, como nos explicaba William, son expresiones que tratan de ayudarnos a entender el dolor profundo que que ha sentido Dios frente a las malas decisiones de sus criaturas, particularmente del ser humano, y que llevan a Dios pues a tener ese profundo dolor y a tomar decisiones con base en eso. Eso nos pasa a todos los que somos padres, ¿cierto? El hecho de ya tener un hijo y que el hijo esté tomando decisiones malas, lo llevan a uno tal vez a decir, hombre, yo empezar, que falla, y hasta llegar a pensar, hombre, pues realmente qué hubiera sido si más bien yo no hubiera tenido este muchacho. Pero pues eso no significa que va a hacer algo al respecto como para cambiar la posibilidad de que él exista, ¿no? Pues ya está ahí, ya es un hecho, es una realidad, es lo que hay, y pues toca seguir pues confiando en Dios y lo demás para ver una obra en él. Entonces, ese dolor propio es ese dolor que Dios siente o que ha sentido frente a las decisiones del ser humano, y particularmente pues ahí revelada en Génesis 6:6, ¿no? Sí. Entonces, bien, pero qué bendición saber que realmente nuestro Dios no cambia. Si has depositado tu confianza en Jesucristo, todas las promesas de Dios son sí y son amén para tu vida. Tú puedes confiar en cada una de las promesas de Dios porque siguen vigentes y nunca cambiarán para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Sí, me parece muy bueno que insistamos en este punto, porque es uno de los que algunos usan para decir que la Biblia se contradice, ¿no? Que la Biblia se contradice. Entonces, el versículo que citaba el hermano John Freddy, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces encontramos luego versículos como este que leía el hermano William, y se arrepintió del mal. Entonces, ¿cómo así? Y dice en este pasaje que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y aquí de que se arrepintió. Entonces hay una contradicción, dicen algunos, ¿no? Las supuestas contradicciones. Pero qué bueno que usted tenga claro, estimado hermano y joven, adolescente, estudiante de la palabra de Dios, que como decía el hermano William, pues las palabras tienen muchos significados.
Cada palabra que usted busca en un diccionario tiene varias acepciones, ¿no? Se llaman esos distintos significados en cualquier idioma, pero mucho más en idiomas primitivos como este idioma hebreo. En esa época, pues no había, dice el hermano William, tantas palabras como para escoger la apropiada, y entonces una misma tenía muchos significados. Más bien es como hablando respecto de Dios, no es que Él cambie en su esencia. Yo tengo otro ejemplo, a ver ustedes qué opinan, hermanos, amigos. Dios es omnisciente, como hemos explicado ya en programas anteriores, y lo sabe todo. Entonces, Dios, al saber todo, pues sabe que la gente va mal y se va a ir al abismo. Como cuando John Frey colocaba el ejemplo del padre de familia, le dice a su hijo, se va a caer, ¿verdad? Porque usted sabe que efectivamente si va así, se va a caer. Pero al oír esa palabra, al oír esa voz, el muchacho, el hijo, cambia la manera de pedalear, por ejemplo, si va en una bicicleta, y entonces no se cayó. Entonces después le dice, a mí me ha pasado conmigo, me dice, ¿sí ve? No me caí. Pero no se cayó porque cambió, y cambió gracias pues a la palabra que oyó. Entonces realmente no fue que Dios se cambiara la decisión de hacerles un mal, porque pues igual el cambio que hubo fue en el caso de los ninivitas, pues en ellos. Estaban tan mal que iban a terminar recibiendo un castigo divino, pero se arrepintieron y buscaron a Dios de tal manera pues que se libraron, digamos, de ese castigo y de ese juicio que llegaba sobre ellos. Pero igual también a la postre volvieron a hacer lo malo y también recibieron el castigo divino, ¿no? Los ninivitas. Entonces, creo que tiene que ver también eso, ¿no? Con el atributo de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, entonces sabe que usted va mal y le dice, vea, se va a perder, ¿verdad? Pero no creemos nosotros, como algunos intérpretes también de la palabra afirman, que es que Dios ya ha determinado que usted se pierda porque se pierda. No, es más bien una visión que Dios tiene del futuro que le espera a usted. Pero cuando usted cambia y se vuelve a Dios, pues obviamente no se va a condenar, se va a salvar. Y no cambió Dios, cambió usted. Y pues el Señor le da el juicio o el bien, el final, que cada uno escoja, o la muerte o la vida. Hermano William. Gracias, Adonai. Me parece importante hacer un poquito de énfasis, Adonai, en lo que estabas diciendo. Es que muchas personas tratan de usar algunos de estos pasajes para tratar de cuestionar la Biblia, y de ahí que queremos hacer un poco de énfasis en ello. Y quisiera decirles, para ampliar un poquito también las tesis que hemos presentado, precisamente cuando te encuentres un pasaje de este tipo, donde leas, es que en el capítulo de Números, estamos hablando, el pasaje que está diciendo Freddy, es Números 23:19, y donde dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué le recomendamos a nuestros oyentes? Lea el contexto, váyase al contexto, lea el pasaje completo, porque a veces se extrae un versículo, pero el versículo viene dando una explicación a todo un tema y dice por qué se está aclarando esa posición. Así que en este campo también es importante revisar el texto, el contexto, todo lo que hay atrás y después del pasaje bíblico. Además, quiero decir algo. Yo vivo en Aruba, y en Aruba, a pesar de que estamos en el siglo XXI, aquí se habla un dialecto que es el papiamento. Y en el papiamento usamos el pronombre él o ella, lo resumimos en uno solo, en la E. Así que si yo voy a referirme a un hombre o una mujer y voy a decir que él está caminando, yo digo etacana. No interesa si es hombre o si es mujer. ¿Debido a qué? A la limitación de palabras dentro del papiamento y de vocablos que puedan ampliar un poco más, como algunos otros idiomas. Pero eso no pasa solamente en un dialecto como el papiamento. También pasa cuando uno habla inglés. Hay palabras en inglés que quienes
los que hablan el idioma inglés no encuentran su equivalencia en el español. Y nos pasa también de otra manera de los que hablamos español, pero en algún momento queremos dar una explicación en el inglés, pues a veces no encontramos la palabra que equivalga a lo mismo. Y a veces decimos una palabra que se aproxime, que se acerque, pero si hacemos en ella un análisis y nos vamos al diccionario a profundizar en lo que esa palabra en sí significa, a veces vamos a encontrar que tiene otro significado y a veces eso crea confusión. Bien, creo que podemos avanzar con diría yo, el último aspecto de estos atributos naturales, ya superando esto de la inmutabilidad. La Biblia es clara que nuestro Dios no cambia en su ser. Las decisiones, pues depende del comportamiento del ser humano. Eso es lo que hemos tratado de resumir acá. La pregunta que algunos hacen es, ¿Dios es persona? Es una pregunta, digámoslo así, como capciosa, ¿no? Se llama aquella pregunta que es como para provocar discusión, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablarlo aquí entre los tres, a ver a qué conclusión llegamos con esto de si Dios es persona o no. La respuesta, algunos dirán, no, Dios es espíritu, Dios no es persona, porque Dios no es hombre. Y ahí entramos ya a una definición de lo que es persona para algunos, pero una vez más, las palabras tienen múltiples significados. Hablemos de eso de la personalidad de Dios, hermano John Freddy. Bueno, entonces, ¿es Dios persona? Lo primero que se viene a la mente de las personas, valga la redundancia, es que si estamos pensando en Dios como un ser humano, como un hombre, ¿no? Pero realmente la palabra persona no significa exactamente un individuo, un ser humano, sino podríamos llamarle como algo, o más bien un ente, vamos a decir, o un ser. O en este caso, ¿perdón? Un ser también. O un ser que posee una personalidad, ¿no? Tiene emociones, tiene una individualidad, una racionalidad. Entonces, eso le hace una persona en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese caso, pues podríamos hablar en primer lugar de que Dios posee una individualidad en el sentido de que Él tiene una voluntad y esa voluntad es propia, ¿no? De Él. En otras palabras, Dios no es un ser formado como por múltiples corrientes que al final se concentran en un solo lugar y de ahí se toman decisiones, o Dios toma decisiones democráticas, digámoslo así, ¿no? Pidiendo votos para ver qué decisiones va a tomar, sino que Dios es individual en sus decisiones, en sus propósitos, en sus proyectos, en su creación, en todo lo que Él hace. Él es un ser inteligente con una voluntad y tiene también una capacidad o una habilidad de razonar, ¿no? De pensar. Entonces ahí tenemos un versículo que se encuentra sí, es Romanos. En Romanos capítulo 12, ¿no? 12, versículo 2, nada más para mostrar la expresión buena voluntad, ¿no? Que es frecuente además en la Biblia, ¿no? La voluntad de Dios. Entonces eso, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, que es lo que Dios tiene en su mente como un plan, ¿cierto? Y entonces esa habilidad de razonar pues hace que Dios sea un ser coherente, un ser cuyas decisiones son inteligentes, es uno capaz de comprenderlas porque Dios no es caótico en su manera de pensar, no simplemente hace las cosas al azar y lo que pase pues está bien, sino que es consecuente con sus proyectos y sus diseños, ¿no?
porque Él es un ser inteligente. Por ejemplo, ahí dice, estamos viendo en Isaías 1:18. 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, ahí estamos teniendo la invitación de parte de Dios a que razonemos, a que nos sentemos. Es un cuadro, ¿no? En donde se ve a Dios llamando, en este caso a Israel, y diciéndole, venga, sentémonos y vamos a ponernos a cuentas y vamos a razonar sobre esto, ¿no? La Biblia dice por ahí en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán inmutables son sus juicios. Así es que dice, e inescrutables sus caminos. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero? Verso 35, para que fuese recompensado. Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, aunque Dios es un ser inteligente y es un ser racional, pues Él es Dios. Eso significa que Él tiene todo el conocimiento absoluto, y los seres humanos estamos limitados en ese conocimiento. Por lo tanto, hay cosas que nosotros dentro del raciocinio divino, vamos a decirlo, dentro del plan de Dios, pues nosotros no podemos comprender con nuestra capacidad limitada, pero eso no hace a Dios un ser irracional, ¿no? Sino que simplemente por nuestra limitación nosotros no comprendemos eso. Sí. Y Dios también es un ser emocional. En otras palabras, Él es un ser... Sí. Permítame, antes de pasar a esto de las emociones, que también... colocar un ejemplo aquí de la misma ciencia, digámoslo, que estudia lo del cerebro, ¿no? La neurociencia, ¿no? Que ellos dicen, se ha comprobado, pues aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no sabía yo, pero ya me explicaron, no le alquilan carros a personas menores de 25 años, porque precisamente las personas, los seres humanos, los muchachos, hasta los 25 años, según esta ciencia, hay una cosa que se llama la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, que el cerebro está en desarrollo y va cambiando de manera de, digámoslo así, relacionarse, la neurona y todo tiene su explicación científica, pero la cuestión es que una persona a los 30 años no piensa igual que un muchacho a los 19, ¿ya? Entonces, alquilarle un carro a un muchacho a los 19, resulta que este muchacho reacciona distinto a como reaccionaría un hombre a los 30 años. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero acá no alquilan carros a menores de 25 años por esas razones. Entonces, estaba pensando en lo que estaba diciendo John Frey. ¿Cómo comprender nosotros lo de Dios? Nosotros podría alguien pensar, no, es que Dios es un ser irracional, como decía John Frey. Sí, pero es que nuestra mentalidad no es la de Dios. Es como un niñito de 7 años, 6 años, juzgar las acciones o las decisiones de su padre, por ejemplo, 40, 35 años, y decirle, es que usted es irracional, no sé cómo piensa usted. Pues claro, hay una diferencia abismal entre lo que pueda comprender, ¿no? Comprender un niñito a como comprende un hombre maduro, digámoslo así. Pensémoslo de esa manera para entender la forma en la que yo puedo racionalizar las cosas, y será comparable a como Dios razona. Pues obviamente que nuestro Dios es, como hemos hablado, de las perfecciones divinas, ¿no? Tiende pues a lo infinito en esa capacidad racional e inteligente, así que pues no podemos nosotros comprender del todo. Alguien decía, si lo comprendemos, entonces ya no es Dios, porque lo comprendimos absolutamente, ¿no? Sí, no, y a eso también se le suma el hecho de que el ser humano es un ser con una naturaleza pecaminosa, carnal, que eso es lo que heredamos de la caída. Entonces la Biblia dice que el hombre en ese estado natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, sino que se tienen que discernir espiritualmente. Entonces hay cosas de Dios
que realmente uno no las va a poder entender hasta que uno no se detiene y entiende el Evangelio y se entrega al Señor, y por el Espíritu de Dios uno puede comprender Amén. grandes misterios. Por eso Sí. dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, hablando de que de las cosas secretas que han sido reveladas por el Espíritu en estos tiempos, y que nos permiten a nosotros tener ese sentido espiritual y tener ese raciocinio que nos lleva a comprender a cabalidad grandes aspectos dentro del propósito de Dios que uno no se podrían comprender de ninguna otra manera. Y la Biblia dice que en ese sentido tenemos la mente de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, entregarse a Jesucristo, entregarle la vida al Señor, también significa no solamente ser salvo, ser perdonado, sino también entrar a un universo, a un océano entero del conocimiento, de la sabiduría, de la grandeza de Dios, que no se puede adquirir de manera, de otra manera, ni en un antro académico o por mucho leer libros, sino por el Espíritu de Dios en el creyente. Sí, estaba pensando en esto de que algunos dicen, yo hablaba con un señor que me decía, bueno, yo leo los mensajes que usted me manda, pero para mí es como leer ruso, o sea, hablando de que no comprende, ¿no? Que no comprende. Y la Biblia dice, Pablo ahí mismo donde está citando John Freddy, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿verdad? Entonces, sí, en esto del raciocinio, pues una cosa es la manera de pensar, de razonar de un ser humano en su estado natural, como dice John Freddy, consecuencia, pues por el pecado, y otra, ¿cómo vamos nosotros a juzgar la manera de pensar de Dios, no? Pero indudablemente que tiene lógica el comportamiento divino, lo que Dios hace, todo lo hace pues pensado, dice el hermano John Freddy, es un ser inteligente, es un ser sabio, esa es la fuente de la sabiduría, en fin, entonces son cualidades o son atributos que podemos definir también como personales, ¿no? Entonces, ahora hablemos de las emociones, a ver. Bueno, sí, tendríamos que hablar, al hablar de, o ya se ha sustentado hasta cierta manera, realmente que es parte de lo que es Dios en su grandeza, en su saber, en su poder, y que posee una personalidad para acercarse al ser humano, para llegar hasta el ser humano, incluso para poder entender la condición humana. Pero bueno, vienen aquí algunas características propias de Dios y que tiene que ver con su parte emocional también, que tiene que ver con algunos de esas características. Y tenemos que decir que Dios posee emociones como el deleite, la piedad, la compasión, pero también tiene algunas adversiones a ciertas características o condiciones humanas como el pecado. Dios tiene celo por la justicia. Entiéndase también en este aspecto emocional de Dios que no es lo mismo, aunque hemos sido creados a imagen de Dios, la proporción no es la misma. Y en esto hay que hacer diferencia porque a veces quienes tratan de contradecir algunos puntos de vista, tratan de mostrar al hombre como un equivalente de Dios, y realmente la proporción es totalmente inmensa, la diferencia que existe. Así que en Dios sus emociones son perfectas, sus atributos en Él son perfectos. Y precisamente la palabra de Dios nos habla de algunas de esas emociones. El Salmo capítulo 18, versículo 19. Si Adonai nos ayuda un momento allí. También el Salmo 103, verso 13. Nos hablan de algunas de estas emociones y nos muestra de que están en Dios y que son características propias de Él. Momentico, hermano William. Salmo 103, verso 13. Estoy buscándolo acá, ya lo pongo. Yo quiero decirles que de todas maneras estamos hablando en términos humanos. La respuesta a la pregunta, ¿es Dios una persona? Pues entonces se puede resumir en que depende de cómo definamos persona, ¿verdad? Porque Dios, pues, no es un hombre, lo dice la Biblia, es espíritu,
pero también vamos a ver más adelante que Dios se hizo semejante a sus criaturas, así que aunque no es en esencia una persona en términos humanos, sin embargo se hizo semejante a nosotros. Pero si ampliamos la definición, sacándola nada más de esto del hombre a un poco más amplia, la definición de persona, que hay varias acepciones, pero cabe dentro de que Dios tiene personalidad, que tiene individualidad, que tiene... Pero lo que quería apuntar, William, antes de darle la palabra con su versículo, es que estas expresiones antropomórficas se llaman, ¿no? Pues usamos términos que entendemos los humanos, aunque Dios no es en esencia un ser humano. Igual también pasa con las emociones. Si ustedes recuerdan la palabra antropopatismos, ¿verdad? Es la palabra que define las emociones que le atribuimos a Dios, pero que realmente son propias de nosotros, los humanos, los mortales, pero que decimos, bueno, Dios también esto, se compadece, tiene ira, tiene amor, tiene deleite. Bueno, algunos hablan hasta de la forma graciosa de Dios comportarse a veces, ¿no? Que a Dios le gusta también el deleitarse haciendo bien, por ejemplo, hermano William. Bueno, estábamos hablando de que Dios posee esas emociones y que lo identifican y permiten que se acerque a nosotros. El Salmo 116, el verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y precisamente también, bueno, lo está mirando aquí en el versículo 13 del Salmo capítulo 103, lo está mostrando nuestro hermano Donay. Y está mostrando precisamente de Dios esa característica y que Él es un ser emocional. Valga hacer énfasis en lo que Adonai estaba diciendo para todos nuestros oyentes. Realmente es diferente Dios a nosotros. Sin embargo, se muestra de esta manera que posee estos atributos o posee estas emociones para que pueda ser entendido por nosotros. Y quiero decirle a nuestros oyentes, Adonai usaba una palabra, el antropomorfismo. Es cuando a Dios se le dan atributos humanos. Necesariamente Dios no tiene una mano como la mía, pero la Biblia dice, la mano de Jehová se extendió. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración a este lugar. Pero se usan esos antropomorfismos para ayudar al ser humano a que pueda entender a Dios, porque si no, nuestra mente humana no podría entender ni dimensionar a Dios. En Dios están las emociones, pero se presentan de esta manera, muy similar a las nuestras, para ayudarnos a entender que se compadece, que tiene amor, que tiene misericordia, que se duele, que se enoja también. Creo que, bueno, estoy pensando que nos quedó alguno de los llamados atributos naturales, porque vamos a entrar, pero me gustaría dejarlo ya planteado para el siguiente programa. Ya llevamos 40 minutos en este. Para entrar a hablar de cómo es Dios en cuanto a la forma de relacionarse con el ser humano, lo que se conocen como los atributos morales, ¿no? Ya el hermano John Freddy habló de uno que es la fidelidad, basado en la inmutabilidad divina, pero hay otros más como amor, santidad, misericordia, que estamos leyendo en este salmo también. Aquí se habla de la misericordia de Jehová, en fin. Entonces hay otros atributos que hablan acerca de la forma como se relaciona a Dios, los atributos morales. Quiero dejarlos planteados para dentro de 8 días. Invitarle a ustedes, amigos, a que nos acompañen, hermanos. Estamos conociendo a Dios, según la Biblia, el Dios de la Biblia, por supuesto, con versículos, para que usted, repito, tenga argumentos y cuando alguien le diga, es que Dios, la Biblia se contradice, Dios sí cambia, en fin, cosas así, pues usted también sepa argumentar. De eso se trata la apologética, ¿no? Argumentar racionalmente, con lógica, con inteligencia, acerca de nuestra fe. No sé, hermanos, si ustedes tengan algo más que complementar acerca de los atributos naturales, hermano John Freddy. Bueno, a mí me parece que ha quedado muy claro. Yo pienso que lo que debe ser más importante para nuestros oyentes es que quede bien claro que Dios no es como nosotros. Simplemente las partes de la palabra del Señor en donde se expresa a Dios con emociones humanas,
es para que nosotros comprendamos a Dios, entendamos también acerca de Él. Bueno, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y eso significa que como nosotros, Dios también es un ser emocional, que siente, que, que sí, que percibe cosas que le duelen en su corazón, que le causan alegría, que le causan, que odia a Dios, odia el pecado. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días, y que Dios puede ser contristado, Dios se entristece. Entonces, todas esas expresiones no rebajan a Dios a la condición de un ser humano, sino que simplemente son términos que nos ayudan a comprender acerca de lo que Dios, cómo Dios percibe su creación, particularmente cómo Dios reacciona y percibe las acciones humanas en respuesta o en relación a su plan, a Él, ¿no? A su grandeza, a su poder, a sus proyectos, a su evangelio. Entonces, una de las cosas que me parece que debemos añadir es que frente a todo esto, un hombre llamado Job, que hay un libro de la Biblia que habla de la historia de este hombre, pues a él le pasaron cosas impresionantes que, pues, si a cualquiera le pasa, realmente serían cosas que uno consideraría injustas. Job lo perdió todo en un solo momento, en un solo día. Perdió su riqueza, perdió su familia, perdió su salud. Y entonces había un montón de cuestionamientos en su mente acerca de, bueno, ¿por qué Dios produce, por qué Dios permitió eso? Y unos amigos de Job se reunieron con él y cada uno decía lo que pensaba, ¿no? Porque eso te está pasando por esto, Dios está enojado contigo, eso te está pasando porque tú eres un pecador, eso te está pasando, pues bueno, y habían diferentes veredictos con respecto a por qué le pasaba a Job, y luego Job mismo también comenzó a decir, bueno, lo más seguro es que Dios, y lo más seguro es que esto, y Job maldijo el día que nació. Entonces tenemos toda una serie de eventos desde el ser humano hacia Dios, ¿no? Hasta que en su preguntadera, en su cuestionamiento, Dios responde. Y cuando Dios responde, le dice a Job, lo digo en términos en una paráfrasis, Dios, sí, como que Dios le dice a Job, bueno, ahora tú preguntaste, ahora te toca cerrar la boca y yo te voy a preguntar a ti, y más bien tú me vas a responder, así que ciñete, amárrate el cinturón. Entonces comenzó Dios a hacerle unas preguntas a Job que pues no tienen respuesta porque la primera pregunta de Dios a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas aquí, cuando yo puse las constelaciones allá? O sea, eso son cosas a las que nosotros no tenemos acceso. Pero me llama mucho la atención que por allá en el capítulo 33 de Job, Job dice, me gustaría tener, igual estoy parafraseando, él dice, si tuviese cerca algún elocuente mediador muy escogido. O sea, lo que él está diciendo es, qué bueno tener un intermediario. Un abogado, sí. Qué bueno tener un árbitro que me ayude a entender a Dios, que me ayude a comprender por qué Dios me está haciendo esto y por qué me está pasando estas cosas. Pues la respuesta es que ese intermediario lo tenemos ya. Es Amén. Jesucristo, Dios manifestado en carne, el mediador entre Dios y los hombres, a través del cual podemos conocer plenamente a Dios, o lo que necesitamos conocer de Dios para podernos relacionar con Él, para poder nosotros obtener la salvación y para nosotros poder estar con Él por la eternidad. Entonces, ¿por qué Dios escogió venir a esta tierra en la forma de un ser humano y nacer de una virgen y ser un bebito y crecer y cumplir sus 12 años y cumplir sus 30? ¿Por qué Dios no vino de una sola así con poder y con rayos y centellas y estremecer el mundo? Porque Dios no quería asustarnos, Él quería era que nos relacionáramos con Él, y lo hizo de esa manera. Entonces, es una bendición que nosotros ahora contemos con esa revelación de Dios en carne, esa manifestación en carne en Jesucristo. Ahí lo tenemos plenamente. Todo lo que queremos saber de Dios lo tenemos en Jesucristo, y eso nos capacita, nos permite relacionarnos de una manera muy especial con nuestro Dios al Él haber hecho al Él
haber hecho esa obra maravillosa a nuestro favor. Amén, amén, amén. Bueno, no sé, William, ¿tienen algo más para comentar antes de despedirnos ya del día, en el programa de hoy? Adonai, solo hacer hincapié, perdón, en lo que explicabas hace un momento. Es Dios persona, y Adonai decía muy bien, lo definía muy bien al decirlo, depende cómo nosotros interpretemos la palabra persona. Y eso es muy importante que logres entenderlo. Dios tiene personalidad. Y depende cómo le demos la definición al término persona, podríamos decir que él asume ese rol, pero valga la pena decirlo, esto lleva también a otra línea de pensamiento, donde entonces, si Dios tiene personalidad, entonces es persona, entonces por lo tanto Dios puede ser dividido. Y no, Dios puede asumir forma humana como lo hizo, hacerse hombre, manifestarse, pero hay que definir muy bien el término persona, dónde se aplica. Permítame decirle, y Dios la tomó, se hizo hombre, se manifestó en carne, se presentó ante nosotros y asumió toda una presentación para estar en medio de nosotros en nuestra misma característica, pero no se nos olvide que Dios en su naturaleza es espíritu, que puede tomar, y eso lo veremos más adelante, una forma que se llama en la Biblia o teológicamente mejor una teofanía, es diferente, pero valga la pena hacer énfasis en lo que es la palabra persona, en qué significa y cuándo se aplica. Sí, es que no es fácil, hermanos, hablar de palabras, ¿verdad? Porque las palabras, aunque el hermano Eliseo tenía su concepto respecto a las palabras, ¿no? Que dicen lo que dicen, sin embargo, pues van tomando realmente, hermanos, hay que reconocerlo, las palabras van tomando diferentes significados, diferentes matices, depende de dónde esté, depende del contexto en el que se digan, en fin. Entonces, no es fácil esto de las definiciones, no es tan fácil. Sí, exacto. Aquí, por ejemplo, yo uso una palabra, si ustedes estaban atentos, los hermanos, sobre todo yo me quedé pensando, los hermanos mexicanos usan mucho esta palabra, y entonces dije, tal vez el hermano quiso decir otra o la usó en otro sentido. Entonces, es bueno también aclarar que a veces usamos términos que a algunas personas les parecen ofensivos, pero no lo hacemos en ese contexto. Creo que el hermano John Frey tiene para decir algo respecto a eso. Sí, es que por ahí en una de mis intervenciones hace un rato dije antro educativo, quise decir claustro, claustro educativo. Sí. Pero bueno, eso es lo que pasa con el idioma, si se da cuenta usted. Así que este Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, eterno, tratar de usar las palabras de un idioma para describirlo, pues ahí estamos los seres humanos mirando cómo le hacemos. Pero bueno, gloria al Señor porque Él nos ha dado su espíritu y nos ha permitido conocerle cada día más. Y le invitamos a que entregues tu vida al Señor y a que conozcas más de Dios. Porque definitivamente esa sabiduría, como nos recordaba Adonai hace un rato, la sabiduría de Dios está dispuesta para todo aquel que se rinde a Él. Y Dios, por su espíritu y su palabra, viene e ilumina nuestra vida. Nos permite entender esas cosas profundas de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Sí, estaba mirando aquí unos apuntes que tengo de teología y hay una palabra también que se usa para estos atributos llamados naturales, y es la palabra inmensidad, que precisamente quiere decir que se nos sale de la definición. Es complejo definirlo, porque sobrepasa cualquier límite que nosotros queramos poner. El hermano, creo que fue John Frey, el que la vez pasada también, o en un programa anterior, hablaba acerca de la palabra infinito. Creo que era la palabra que usaba, que a veces se coloca para Dios eso, pero más debe ser la palabra inmenso. La inmensidad quiere decir, no hay medida, no cabe, no lo podemos calibrar. Se nos sale. Dios trasciende a todo. Exacto, la trascendencia también, sí, es otra palabra que se usa mucho, es trascendental.
O sea, sobrepasa todo límite. Creo que con esto, hermanos, tenemos ya una idea de cómo es Dios en su esencia. Hablaremos dentro de 8 días y le invitamos a que esté con nosotros de cómo es Dios en cuanto a su relación con nosotros. Y vamos a definir primero que Dios es amor. Y seguramente que también habrá un cuestionamiento. Bueno, y si es amor, ¿por qué manda a la gente para el infierno entonces? A ver. Y así cuestiones que la gente siempre se pregunta. Pero estaremos hablando de eso, hermanos, dentro de 8 días en esto que se llama Hablemos de Apologética. Le invitamos. Comparta este video si fue de bendición para usted. Será edificación también para otros, para sus hijos, los estudiantes, los profesores, en fin. Ese es el enfoque que queremos darle a estos programas. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Una feliz semana y les esperamos aquí también dentro de 8 días.